Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre una guía de práctica clínica que nos pareció muy interesante y sobre la importancia de la investigación constante en la práctica del ejercicio profesional de la fisioterapia. En un primer momento, nuestro equipo de trabajo se planteó varias preguntas generales tales como: ¿qué intervenciones se recomiendan en fase aguda posoperatoria del ligamento cruzado anterior? ¿Cuáles son las intervenciones más recomendadas para tendinopatías? ¿Qué terapias están contraindicadas en el tratamiento de tendinopatías? ¿Se recomienda el uso de crioterapia o termoterapia en esguinces agudos? ¿Qué intervenciones reducen el riesgo de recaída en el posoperatorio del ligamento cruzado anterior? Entre otras. Ahora bien, de todas estas decidimos centrarnos en la siguiente pregunta: ¿cuáles son las intervenciones más recomendadas para tendinopatías? Bien, para responderla nos dirigimos hacia la plataforma Pero y realizamos una búsqueda de guías de práctica clínica relacionadas con este tema en el área de la rehabilitación osteomuscular y seleccionamos la guía clínica titulada Achilles Pain Stiffness and Muscle Power Deficits Mid Portion Achilles Tendinopathy Revision. Esta fue publicada en noviembre de 2024 en la revista Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy y se realizó con el objetivo proporcional un resumen conciso de la evidencia contemporánea y desarrollar nuevas recomendaciones o revisar recomendaciones previamente publicadas para apoyar la práctica basada en la evidencia. Hablando ahora de la parte metodológica, las recomendaciones fueron clasificadas de acuerdo con los criterios adaptados del Center for Evidence-Based Medicine de Oxford, clasificándola en 5 niveles. El nivel 1 es la evidencia obtenida de estudios diagnósticos de alta calidad, estudios prospectivos, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorizados. Nivel 4 es evidencia obtenida de estudios diagnósticos de menor calidad, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos o ensayos clínicos aleatorizados. El nivel 3 son estudios de casos y controles o estudios retrospectivos. Nivel 4 son series de casos y el nivel 5 es la opinión de expertos. Y a partir de estos niveles se establecen los grados de recomendación, donde A es una evidencia fuerte, con una preponderancia de estudios de nivel 1 o nivel 2, con una obligación de que se debería aplicar. La B es una evidencia moderada, donde hay un ensayo clínico aleatorizado de alta calidad o una preponderancia de estudios de nivel 2. Cuanto a la obligación, se debería aplicar en nuestra práctica. El C es una evidencia débil, con un estudio de nivel 2 o preponderancia de estudios de nivel 3 o nivel 4, incluyendo el consenso de expertos. En esta la obligación es que se puede llegar a aplicar. La D es una evidencia conflictiva. Esto significa que hay estudios de mayor calidad en el tema que presentan de acuerdo con lo dicho. En la E tenemos evidencia teórica o fundamental. Significa que predominan evidencia de estudios en animales o cadáveres, modelos conceptuales de principios o investigaciones básicas. La obligación es que se puede llegar a aplicar. Y en cuanto a la F, es solo una opinión de expertos, donde hay buena práctica basada en la experiencia clínica del equipo desarrollador de la guía, y la obligación es igual, donde se puede llegar a aplicar. En cuanto a las recomendaciones que nos daba la guía, encontramos lo siguiente. Se deben utilizar ejercicios de carga al tendón con cargas tan altas como sean toleradas, como tratamiento de primera línea para mejorar la función y disminuir el dolor en individuos con tendinopatía aquiliana, en su porción media, que no presenten fragilidad en la estructura del tendón. Esta recomendación se estructura de la siguiente manera. La población corresponde a personas con tendinopatía aquilia de porción media. La intervención es el ejercicio de carga progresiva hasta el máximo tolerado. La comparación incluye el no tratamiento, el reposo o el uso de modalidades pasivas. Y los resultados esperados son la mejora de la función y la disminución del dolor. Finalmente, esta recomendación tiene un grado A, lo que indica que cuenta con evidencia fuerte, sustentada principalmente en estudios de nivel 1 y 2, y que debe ser aplicada en la práctica clínica. Ahora, con el objetivo de escuchar a un fisioterapeuta que en su día a día se encuentra con este tipo de patologías, decidimos invitar a Federico Serna. Federico, cuéntanos, ¿quién eres tú? Y háblanos un poquito sobre lo que haces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Serna, soy fisioterapeuta egresado a la Universidad CES, especialista en gerencia de salud pública a la Universidad CES y máster de la Universidad Digital en inteligencia artificial. Actualmente soy fisioterapeuta en Indeportes Antioquia y con la Selección Colombia de fútbol playa. Estoy en todo el tema de rehabilitación, gestión de riesgo de lesión, con atletas de alto rendimiento, con diferentes disciplinas deportivas de las diferentes selecciones Antioquia y con los deportistas sub-20 y la selección mayores de la Selección Colombia. Rico, desde tu experiencia clínica,
¿qué opinas sobre la recomendación que nos da la guía práctica clínica sobre el manejo de tendinopatías? Bueno, con respecto a la recomendación que nos hace la guía, me parece una recomendación completamente pertinente y más para un modelo moderno de abordaje de tendinopatías, partiendo de que la mecanoterapia es lo que nos ha mostrado mayor evidencia y efectividad en estos procesos de rehabilitación. La carga es demasiado importante para el tendón. A su vez, no solamente se debe pensar en carga como única herramienta de tratamiento, sino también pensar en esas otras ayudantes o coayudantes terapéuticos que tenemos en esa gran gama de intervención como fisioterapeutas, no dejar de un lado la movilidad, no dejar de un lado el mismo tejido, pero siendo puntuales con la recomendación de la guía, estoy completamente de acuerdo porque la carga tan alta como sea tolerable por el tendón es algo que es muy eficiente para ese proceso de rehabilitación y particularmente dentro de la experiencia profesional con este tipo de tendinopatías responden muy bien en cuanto a la desensibilización de la zona y en cuanto a la evolución en sintomatología refiere de los deportistas. Alejándonos un poquito de este estudio, cuéntanos cómo te acercas día a día a la evidencia científica sobre fisioterapia. Aprovechando que Indeportes es un centro de práctica de la Universidad CES, de la María Cano, de posgrado de fisioterapia deportiva también, he tratado de construir una biblioteca digital con artículos recientes, sobre todo buenos artículos de buenas revistas, de los británicos que realmente son estrictos para escribir y aferrándome a eso, salirme un poquitico de lo convencional, de lo que es tan común, de pronto de un ligamento cruzado anterior, a otras patologías, otros abordajes, a todo el tema de consensos que últimamente se vienen actualizando y son muy interesantes. A su vez, dentro de los procesos de práctica, intento desarrollar en las actividades académicas evidencia que sea relativamente reciente, aproximadamente 5, 6, 7 años, porque se vienen haciendo muchas investigaciones y el filtro está en nosotros en pegarnos o acogernos a esas buenas investigaciones, a ser muy críticos con lo que leemos y no quedarnos con las conclusiones, con los resultados, sino tener un pensamiento crítico, desarrollar a partir de la evidencia científica una intervención crítica propia basada en la evidencia, pero no solo en un artículo. Yo pienso que tenemos que seguir investigando, seguir leyendo, seguir haciendo revisiones de tema, seguir construyendo ciencia a partir de las personas que en el otro lado del mundo están haciendo investigaciones muy interesantes que lo que nos hacen es enriquecer como tal la profesión y nuestra intervención como colombianos, teniendo la oportunidad de haber salido a trabajar desde la fisioterapia en otros países. Hacemos muy buena fisioterapia y tenemos que apropiarnos de ello, pero para apropiarnos de nuestra fisioterapia tenemos que seguir teniendo ese sustento científico que nos da la evidencia. Tenemos una base de datos muy buena que es la de la universidad, la Biblioteca Fundadores, de la que nos podemos acoger y que son herramientas suficientes para la intervención que tenemos cada día con los retos que tiene la medicina del mundo moderno. Federico, para terminar, cuéntanos ¿qué tanto utilizas la evidencia científica en tu práctica en fisioterapia? Pienso que la principal herramienta, no nos la sabemos todas, por fortuna, y es muy importante que cuando ocurren esos casos que no son tan familiares, nuestra primera alternativa sea llegar y encontrar una base de datos y buscar y familiarizarnos con un nuevo tema. Entonces es la primera alternativa cuando no es un tema de nuestro total dominio, y cuando es un tema complejo también es la primera alternativa. Cuando hay un desarrollo de un tema dentro de los procesos académicos es muy importante saber qué dice la ciencia actualmente, cuáles son los nuevos paradigmas, cuáles son las nuevas tendencias, porque todos los días todo se actualiza y nosotros no nos podemos quedar con lo que nos egresamos en el pregrado. Entonces, realmente la evidencia científica es algo que tenemos que tener siempre a la mano, tal cual como tenemos un teléfono celular, tenemos que tener como esa actualización constante que nos da la evidencia. E insisto, tenemos una biblioteca, una base de datos muy importante, muy buena, de donde podemos aferrarnos para seguir construyendo conocimiento y ciencia a través de lo que nos proporciona la universidad para dar una fisioterapia de altura, de nivel, como es la fisioterapia de Colombia.